clases. Señor y Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de poder venir para escuchar de tu palabra. Te rogamos, Señor, que quites cualquier distracción, cualquier pensamiento, preocupación, cualquier ansia o afán que esté en nuestro corazón para que podamos enfocarnos en lo que dice tu palabra, Señor. Te rogamos por cada una de las clases que hoy día se van a estar desarrollando, para que también cada uno de los hermanos aquí presentes, independiente de la edad, pueda descubrir y encantarse con tu palabra. Te pedimos sabiduría por cada uno de los que vamos a exponer, para que también nos guíes, quites cualquier cosa que esté de más de nuestras bocas, Señor, para que sea solamente tu verdad lo que se aloje en nuestros corazones. Te pido perdón por mis pecados, Señor, porque no soy digno de compartir tu palabra, Señor, pero te pido tu ayuda, Señor, para poder exponer esto con claridad. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, los pequeños, los niños, los juveniles pueden pasar a sus clases. El resto nos quedamos aquí. A ver, ¿por qué tanto ruido? ¿Ah? Hermano, yo soy estricto, que les digo al tiro. Tengo problemas con las distracciones, así que por eso de repente se me va la onda. Así que les voy a pedir, por favor, que limitemos el ruido al máximo. Si hay algún versículo que no puede encontrar, yo lo voy a leer por usted, así que no se preocupe, para que no esté preguntándole al de al lado, ¿dónde está? ¿Qué dijo? ¿Cómo era? Le agradecería, por favor, que se abstuviera de hacer esos comentarios. Y también, muy importante, a mí se me olvidó, pero poner el teléfono en silencio, ¿ya? Así que tenemos 25 segundos para hacerlo, ¿ya? 25, ya. Vamos a comenzar con la escuela del día de hoy. ¿Dónde estábamos la clase anterior? ¿Se acuerdan? Estábamos en Hechos, terminando el capítulo 10, ¿cierto? ¿Qué pasó en el capítulo 10? ¿Se acuerdan? Pedro y Cornelio, ¿cierto? La conversión de Cornelio por medio de la predicación del Evangelio. El pasaje que vamos a leer a continuación se encuentra en Hechos, capítulo 11, versículo 1 al 18. Y esto es la continuación de esta historia. Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Lo voy a leer para ustedes. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
y me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bien, son 18 versículos. Sin embargo, el texto que hemos leído de cierta forma resume lo que vimos anteriormente en las dos escuelas anteriores del día domingo. Primero, Pedro relata acerca de la visión que él tuvo con respecto a este lienzo y los animales. Y también tenemos el relato de la predicación en la casa de Cornelio, que fue lo que estuvimos estudiando la clase pasada. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Bien, como ya habrán notado, estos pasajes son muy, pero muy similares. Entonces, tienen derecho, todo el derecho a preguntarse, bueno, ¿y por qué si ya vimos esta porción, o este pasaje, o estos eventos, los vamos a estudiar de nuevo? Bueno, por dos razones importantes. Primero, porque no tienen otra opción. Como en verdad esta es la escuela dominical para adultos, no hay otra, y vamos a hablar de eso hoy. Así que no hay otra opción. No, pero fuera de chiste, piensen en esto un momento. Nosotros como iglesia tenemos el compromiso con ustedes y responsabilidad de estudiar el libro de Hechos, y lo vamos a hacer de principio a final. ¿Qué significa esto? Que usted tiene la garantía de que no nos vamos a saltar nada. Vamos a estudiar versículo por versículo, pasaje por pasaje. Y si hay algo que el Señor quiere enfatizar de nuevo es por alguna razón, y nosotros vamos a estudiar de Él y aprender algo de eso. Esa es la primera razón y verdadera razón. Segunda razón de por qué vamos a estudiar este pasaje que ya nos cuentan estos hechos ya relatados. Porque a pesar de que son los mismos sucesos, tienen dos objetivos distintos. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta escuela. Pero les puedo adelantar dos cosas. Que Hechos capítulo 10 se centra en los eventos sucedidos, cómo sucedieron y los puntos de vista de los protagonistas. Cómo fue que Pedro tuvo esta visión y cómo fue que Cornelio tuvo esta visión. Entonces, el capítulo 10 se centra más en los eventos. Mientras que el capítulo 11 se centra más, mientras que el capítulo 11 se centra más en, es que se me da la onda. El capítulo 10 se centra en los eventos. El capítulo 11 se centra en el mensaje que Pedro tiene que reportarle a los hermanos, a los creyentes en Jerusalén. En Jerusalén. Y además de eso, la reacción que esto genera. Entonces vamos a ver no solamente lo que sucedió, sino que vamos a ver qué era lo que estaba pasando en Jerusalén, mientras todas estas cosas ocurrían allá en Jope, en Cesarea. Habían rumores al respecto. Y junto con esto, habían reacciones que a lo mejor no eran las que nosotros podríamos esperar de una iglesia que ama el Evangelio. Entonces, esa es la razón de por qué vamos a estar estudiando esto también. Bien, a lo largo de esta clase vamos a dividir algunos puntos que quisiera mencionar. Vamos a partir con los primeros 3 versículos y aquí vamos a ir parando punto por punto. Recuerden, Hechos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos notar desde el primer versículo? Primero, que antes de que Pedro llegara, ellos ya sabían. Las noticias vuelan, sobre todo cuando son noticias que no son para todos muy gratas. La iglesia ya estaba enterada de todo lo que estaba ocurriendo. Con respecto a este tema, de que ya estaban enterados,
nosotros podríamos estar preguntando, bueno, ¿y cómo fueron las conversaciones que estaban teniendo? ¿Estaban contentos? ¿Estaban ansiosos? ¿Estaban molestos? En el versículo siguiente ya nos podemos dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Entonces, aquí vemos al tiro que hay una pequeña discusión, una pequeña disputa, un intercambio de argumentos entre Pedro y toda la iglesia. ¿Es eso lo que dice? No. Como dijo un comediante, era un grupo pequeño, ¿ya? 4%. No, ahí el que entiende la referencia, entiende la referencia. Felo. Estaba disputando con un grupo de la iglesia. Esto es importante, porque a veces pensamos que esto ocurrió en toda la iglesia, en un grupo de la iglesia, los que nosotros podemos clasificar como los de la circuncisión. No todos los creyentes, los de la circuncisión disputaban con Pedro acerca de esto que había ocurrido en Cesarea, la predicación al evangelio a Cornelio y a todos los de su casa, centurión romano. Entonces, fue ese grupo diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En este punto nos vamos a detener bastante, porque es el gran conflicto por el cual ocurre todo lo que se cuenta en este capítulo. Entonces, es un punto que vale la pena discutir por un tiempo. Nótese que la principal molestia o lo principal que le recriminan los de la circuncisión a Pedro no es que se fue de Jerusalén siendo que su iglesia estaba ahí, no es que predicó el evangelio o que incluso que le predicó el evangelio a los gentiles. La gran crítica que le hicieron a Pedro era que entró en la casa de un gentil y tuvo comunión con él en un techo que un judío no debía entrar. Según la ley, según las tradiciones judías. Y aquí está la clave de todo. De aquí es donde nace el problema y podemos ver qué es lo que Dios quiere hacer, no solamente con este grupo de hermanos, sino también con los de la iglesia de Jerusalén y ahora también con nosotros. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Con respecto al asunto de que Pedro estaba en la casa de un incircunciso, como ellos le llamaban, esto generaba división, generaba problema para aquellos que eran los que se llamaban de la circuncisión. ¿Y quiénes son estos, los de la circuncisión? Bueno, nosotros los conocemos hoy en día como los judaizantes. Y hemos hablado de los judaizantes en clases anteriores, ¿cierto? ¿Qué se acuerdan de los judaizantes? Aquí pueden comentar. ¿Qué se acuerdan de los judaizantes? Trataban de parecerse a los judíos de la manera más posible. Más que tratar de parecerse, ellos eran judíos, eran creyentes, que habían creído en el Evangelio, habían creído en Cristo, pero a la vez mantenían sus tradiciones. Además de eso, ¿qué otra característica tenían los judaizantes? Querían que todos siguieran sus reglas. Eso significa que ellos no estaban, como nosotros podríamos pensar, en contra de que los gentiles aceptaran a Cristo. Eso es importante. No estaban en contra de que los gentiles conocieran el Evangelio, pero bajo sus reglas. O sea, si hay gentiles que van a abrazar la fe, está bien, ellos pueden ser parte, sin embargo, tienen que seguir todas nuestras tradiciones y además de eso, cumplir con la ley. En otras palabras, esto es lo que se conoce como proselitismo. Habían judíos anteriormente que también, por alguna u otra circunstancia, habían aceptado a gentiles dentro de sus comunidades. Sin embargo, estos gentiles en la antigüedad, ellos tenían que identificarse con el pueblo, con la ley y con las tradiciones. Para esto se circuncidaban.
ofrecían sacrificios, daban limosnas y ofrendas. De hecho, esto no es algo que se incorporó durante el tiempo de la iglesia. ¿Sabía usted que en el templo había un patio dedicado para los gentiles? Los gentiles que no eran paganos, sino que gentiles que habían abrazado el judaísmo, que querían seguir la ley, que se habían circuncidado, que cumplían religiosamente cada uno de los puntos para ser aceptados dentro de la comunidad. Había un lugar en el templo destinado para ellos. Ese es el que se conoce como el patio de los gentiles. Entonces, esta inclusión o integración es algo que venía ocurriendo hace mucho tiempo. Podemos ver incluso en Josué cómo personas que eran cananeas también se unieron al pueblo y también se sometieron a la ley y a las tradiciones. Entonces, esto no es un concepto nuevo. Sin embargo, el enfoque que ellos tenían era el equivocado, porque ellos pensaban que las tradiciones, que las reglas, que la ley era lo que finalmente los unía, los identificaba y por ende también lo que los salvaba. Entonces, por eso esta discusión que están teniendo no es un asunto trivial, no es menor, es tremendamente importante, porque aquí se resuelve un concepto clave, que es finalmente cómo funciona la salvación. ¿Quién es de Cristo y quién no es de Cristo? ¿Son las tradiciones? ¿Es la circuncisión? ¿Es seguir las reglas del juego al pie de la letra? ¿O es la fe y el arrepentimiento, la gracia de Dios, lo que finalmente salva al hombre? Por eso este pasaje es clave. Entonces, recordemos eso. Los judaizantes estaban en la iglesia, pero se identificaban mucho más con su tradición. ¿Por qué? Bueno, podríamos mencionar algunas razones. Una de ellas es que cuando uno ha tenido todo un pasado, toda una historia, toda una tradición, sobre todo algo que nos enorgullece, es muy difícil desprenderse de aquello. Si yo fui algo en el pasado, de lo cual yo recuerdo, como las glorias de antaño, aquellos días donde tuve triunfo, éxito y alcancé algo importante, es muy difícil que quiera dejar eso de lado. Y es lo que le pasaba a muchos creyentes de la época. Estaban tan orgullosos de su nación, de ser el pueblo escogido, que les era difícil ahora aceptar que Dios estaba llamando al pecador común y corriente, independiente de su nación. Este era un golpe difícil, una verdad difícil de tragar para muchos judíos, y fue piedra de tropiezo para muchos creyentes en la primera iglesia. Otra razón, porque estaban pasando también por un conflicto político grande. ¿Se acuerdan que en ese momento estaban sometidos bajo el Imperio Romano? Bueno, cuando una nación se ve atacada o amenazada, hay un sentimiento que aflora más fuerte que ninguna otra cosa, y eso es el nacionalismo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros los chilenos, por lo menos la gran mayoría, somos buenos para quejarnos. Y siempre decimos, sí, este país está más o menos, y hablamos con nuestro vecino, con un amigo, con un colega, y decimos, hoy sí, está pasando esto, sí, que fome, hoy es que nuestro país es así, sí. Pero digamos las cosas como son. ¿Cómo reaccionamos cuando un extranjero dice las mismas cosas de nuestro país? Un argentino, sí, es que en Chile ustedes no saben de esto. A ver, ¿qué te metís tú? Cuidadito. No, es que el pisco es peruano. Cuidado, a ver, ¿qué estás diciendo? Nosotros podemos hablar mal de nuestro país, pero como que nos duele cuando alguien que no es de nuestro país habla mal de nuestro país. Yo sé que es un ejemplo tonto el que estoy diciendo, pero ¿se da cuenta que algo aflora? ¿Algo hay? Nosotros pensamos que no somos patriotas, pero hay que no nos den el aguinaldo para el 18. Que no nos dejen comernos una empanada o bailar un pie de cueca. Yo no sé bailar, pero que no nos dejen bailar cueca, eso es otra cosa. Pero bueno, volviendo al punto. El sentimiento nacionalista de los judíos estaba tremendamente activo, fuerte. Por ende, ellos estaban orgullosos de su patria y estaban atentos ante cualquier invasión y amenaza. La incorporación de los gentiles a la iglesia
era una amenaza para el pueblo judío. ¿Entiende para dónde va la cosa? Entonces, cualquier cosa, cualquier detalle que pudiera afectar esta sensibilidad iba a ser notorio. Iba a ser tremendamente notorio. Entonces, eso es lo que ocurre en estos pasajes. Tenemos la confrontación de los judaizantes, que recuerden, no es toda la iglesia, es un grupo dentro de la iglesia, nacionalista, apegado a sus raíces, que confronta a Pedro por haber roto, no la ley, una de sus tradiciones, que implicaba que un judío no podía posar bajo el techo de un gentil, porque de hacerlo era declarado inmundo. ¡Wow! Fuerte. Seguimos leyendo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y aquí podemos ver ya de nuevo la narración de esta visión que tiene Pedro, y es importante destacar que él la relata con lujo y detalle. Les cuenta paso por paso cómo fue, cómo ocurrió. ¿Por qué? Porque Pedro tiene que demostrar que esto no fue decisión de él, no fue un antojo de él, sino que fue una instrucción guiada por el Espíritu Santo. Recuerden lo que se dijo en clases anteriores. En ese tiempo, sobre todo para los judíos, era necesario que hubiesen señales, que hubiesen testigos para confirmar la obra del Espíritu Santo. Era una, por decirlo así, una firma. Sin embargo, nosotros no somos judíos y a nosotros no nos fue dada esa advertencia. Por eso es que hoy en día, como se ha dicho también, no necesitamos de las señales. Nosotros vivimos por fe. ¿Cierto? Pero en ese tiempo, sí, era una señal importante. Porque en esa época, años atrás y años después, muchos vinieron diciendo ser el Mesías, que era lo que los judíos estaban esperando. Entonces, ¿cómo ellos podían verificar que alguien realmente venía de Dios? Por medio de las señales. Todo aquel que era profeta tenía credenciales, y sus credenciales eran las señales. Por eso es importante que Pedro esté explicando que esto fue obra del Espíritu Santo. Y dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces es importante que Pedro está narrando toda la visión completa. ¿Por qué? Porque con esto se estaba derribando por primera vez en la iglesia el muro que creaba una división entre gentiles y judíos. Ese es el conflicto que está ocurriendo aquí. Pero este muro se empieza a derribar en esta porción. Pero esto partió primero con el corazón de Pedro. Pedro no podía hacer estas cosas si Dios primero no trabajaba en él. Y lo hizo por medio de esta visión. Esto nos enseña algo que es útil incluso para la vida de nosotros. Que primero, Dios a veces nos va a pedir cosas que van a ser difíciles. Cosas para las cuales tal vez no estamos preparados. Cosas que a lo mejor van incluso en contra de lo que nosotros siempre hemos creído, siempre hemos afirmado. Y estos choques van a aparecer, va a ser algo difícil. Pero aquí note algo importante. Dios conoce la debilidad de Pedro y conociendo su corazón, lo prepara. Antes de que vengan estos hombres, prepara su corazón. Y Dios hace lo mismo por medio de su palabra con nosotros el día de hoy. Porque muchos de nosotros tenemos que hacer cosas que a lo mejor no tienen sentido o son difíciles. Perdonar, decir la verdad, predicar el evangelio, ir en contra de lo que dicen todos los demás sabiendo que eso es incorrecto. Todos hemos pasado por algo así. Y la verdad es que nadie está listo para hacer eso
a buenas y a primeras. Pero Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Día a día. ¿No es curioso que cuando usted pasa por una prueba o alguna aflicción, al tiempo después va a aparecer alguien que le va a contar su problema, le va a contar su aflicción, y usted podrá decirle, ¿sabes qué? Yo una vez pasé por algo similar. Parece como coincidencia, pero no lo es. Muchas de nuestras aflicciones, muchas de nuestras pruebas son para que nosotros crezcamos en el Señor, para que su poder se manifieste en nosotros y podamos desprendernos de aquellos que nos amarran. Y eso ya en sí mismo vale toda la pena. Pero además de eso, Dios es tan bueno que además de poder ser moldeados y acercarnos a Él, Él permite que incluso nuestra aflicción pueda servir de bendición para otros. Nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras conversaciones con Dios, todo eso Él lo ha preparado para su gloria. Y eso es para que tú y yo seamos como el Hijo. Pero también porque no vivimos en una burbuja, vivimos en una comunidad, en una iglesia, para que también Dios me use, sin merecerlo, para ser de bendición para otros hermanos también. ¿Se entiende la idea? Esto era exactamente lo que estaba pasando con Pedro. Porque la enseñanza pudo haber terminado ahí y Pedro haber dicho, ok, ya entiendo que no puedo llamar común lo que Dios limpió, que esa era la conclusión a la cual se llegó. Pero Dios pone al tiro en práctica la enseñanza. Porque Pedro era olvidadizo. Entonces, al igual que nosotros. Entonces, al tiro, inmediatamente llegan varones que van a poner a prueba esta lección. Cuesta desprenderse de lo que uno ha aprendido, de lo que uno es, de lo que uno valora. Es difícil. Pedro tuvo que empezar a hacerlo. Pedro no tenía muchas cosas en que jactarse. No tenía una gran educación. Se dice que tenía, otros dicen que no tenía. Yo no tengo idea si Pedro realmente tenía ingresos, no tenía ingresos, si era rico, si era pobre. Algunos dicen que era empresario por el tema de la pesca, otros dicen que era humilde, pobre pescador. No lo sé. Solo les puedo decir que eso no era relevante. Porque tuviese o no tuviese, él se desprendió de ello. Se desprendió del no tener, se desprendió del tener, en el caso que hubiese tenido. Y eso ya no fue tema. Porque la pesca y todo lo que él había hecho en el pasado, eso quedó allá. En pos del Evangelio. Y él, el que decía, ninguna cosa inmunda he hecho yo, iba a estar al día siguiente en la casa de alguien que él jamás hubiese pensado con el cual iba a tener comunión. Más encima un centurión romano, o sea, estamos hablando de alguien que ayuda al imperio, ¿a qué? A mantener el orden. A mantener el orden de un gobierno opresor. O sea, Pedro, tremendo traidor desde el punto de vista de los judíos. ¿Habían pensado en eso? Porque una cosa es ayudar ya tal vez a los necesitados, a los que son vulnerables, a aquellos que es fácil predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque no son una amenaza para nosotros. Pero Pedro le predicó el Evangelio a un enemigo de la nación. Dios conocía su corazón, su debilidad y trabajó en él. Hay una lección potente con respecto a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que si alguien dice, es que hermano, yo soy así, yo no puedo cambiar, usted no ha entendido que el Espíritu Santo es poder transformador. El que dice que no puede cambiar es alguien que no está aceptando la naturaleza misma de la obra del Espíritu Santo, que es transformar y cambiar. No importa quién eres, no importa cómo seas, no importa qué es lo que tengas, lo que hayas hecho, hay algo que sí sé. Dios te va a cambiar. Dios me va a cambiar y nos va a seguir cambiando. Porque hay algo mejor, superior. Seguimos.
en el versículo 11, él continúa diciendo, y aquí luego llegaron 3 hombres a mi casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo, nótese, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Con cuántas personas fue Pedro? 6. Pero si sacamos bien las cuentas, 9. 3 mandados por Cornelio, o sea, gentiles, y 6 hermanos. Asumimos que israelitas, que alguna vez fueron judíos y que ahora creen en Cristo, son de la iglesia, son creyentes. Pedro no entró solo a esa casa. Pedro entró con 6 hermanos. ¿Por qué este detalle será importante? No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si esto está mencionado en el pasaje anterior. Pero aquí tenemos algo interesante. Pedro entra con 6. ¿Por qué será importante que haya entrado con más personas? ¿Qué piensa? Soy sordo, por favor. Testigos. Así es. Recuerden que todo acto en nombre del Espíritu Santo en ese tiempo requería 2 cosas: señales y testigos. Porque yo puedo decir, no, yo estaba en mi casa y me salieron alas y empecé a tirar fuego, así que merezco ser un apóstol. Y todos hubiesen dicho, bueno, entonces ya son 14 apóstoles, no sé, 20 apóstoles, 30 apóstoles. Hoy en día es así. ¿Cuántos nos dicen, yo estaba en mi casa y cuando no había nadie, se me apareció un ángel? Ya, chao. ¿Cuántos no hacen eso hoy? Y nadie es testigo de esas cosas. Pedro fue con 6 personas. Y por la forma en la que él lo dice, porque fíjense, dice, y fueron también conmigo estos 6 hombres. ¿Qué nos dice la palabra estos? Que estaban ahí, en Jerusalén. O sea, Pedro no dijo, sí, habían también más gente. No, es como estos que están conmigo vieron, fueron testigos de todo esto. Nadie podía negar la obra que el Espíritu estaba haciendo. Así que no era cuento de Pedro. Detalle importante. Detalle importante. Entonces, otra cosa que también encuentro muy interesante del pasaje, dice en el versículo 13, hablando del varón al cual fueron a visitar, que nosotros ya sabemos que es Cornelio. De hecho, creo que ni siquiera se menciona el nombre de Cornelio. Ahí tenemos una distinción. Dice, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa una visión? ¿Un sueño? No. ¿Quién había visto en su casa un ángel? Cornelio, a diferencia de Pedro, no tuvo una visión, no tuvo un sueño, no tuvo un éxtasis. Él estaba en su casa orando y se le apareció un ángel. Así como un ángel también se le apareció a María. No fue una visión, fue real. Se le apareció en su casa. Este detalle podemos tal vez no prestarle mucha atención. Y la verdad yo no le había prestado atención hasta que estaba estudiando esto y pensé lo siguiente. Pregunta, ¿qué creen ustedes? Desde el punto de vista de los judíos, ¿ya? ¿Quién es más santo? ¿Un gentil o un judío? Digamos las cosas como son, un judío. Un judío es más santo que un gentil, desde el punto de vista de ellos. Pregunta, ¿quién es más santo? ¿Un ángel o un judío? Un ángel. ¿Y dónde estaba el ángel? En la casa del incircunciso, pagano, inmundo, gentil. Esto les debió haber molestado, ardido, incomodado al 4%, no sé, a los judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban la gran cosa. ¿Cómo vamos a entrar siquiera
respirar el mismo aire que un gentil. Un ángel santo enviado por Dios estaba ahí. Esto es un golpe al orgullo de los judaizantes, porque antes de que Cornelio ya recibiera, y eso es importante, antes de que Cornelio recibiera el Espíritu, Dios ya estaba diciendo que no eran inmundos, porque su mismo ángel estaba ahí con ellos. Desde el punto de vista de, para la conversión, ¿ya? Todos somos pecadores, todos estamos manchados delante de Dios, pero así como esta distinción de los gentiles no, los judíos sí, antes de creer, Cornelio, ya había un ángel ahí. Dios ya estaba dando el sello de aprobación. Entonces no es solamente Pedro, es también un ángel enviado por Dios mismo. Interesante. Por ende, yo pienso de la siguiente forma. Tal vez en la lógica de Pedro es como, bueno, si el Espíritu me está diciendo esto y si un ángel está en esta casa, ¿por qué yo no? Como ya, a esta altura, démosle nomás. ¿Qué hay de comer, Cornelio? Pon la mesa. El testimonio de Pedro no se basa en su opinión. Todo lo que él cuenta son narraciones objetivas. No dice, hermanos, miren, yo creo, o si usamos la lógica, esto es anticuado. Pedro no se dedica a argumentar utilizando ni la lógica, ni sus creencias, ni su opinión, que yo creo que eran tremendamente valiosas. Pero Pedro no hace esto. Solamente argumenta detallando los hechos. No expone su opinión, solamente dice, esto es lo que pasó. Primero tuve esta visión y esto es lo que pasó cuando yo llegué. Así fue como ocurrió todo esto. ¿Qué nos enseña esto? Que finalmente ellos tenían que aceptar esta verdad, de que las puertas estaban abiertas para los gentiles, independiente de su condición, su clase, su origen, las puertas estaban abiertas para ellos. Y segundo, que el verdadero camino, el cristianismo, no se basa ni en tus tradiciones, ni en tus obras, ni en cuánto sigues la ley, sino en la presencia del Espíritu en el corazón del creyente, sino la fe verdadera, sino el arrepentimiento genuino, la entrega de todas estas cosas al Señor. Quiero dejar una pequeña pregunta antes de pasar al punto final. Hoy en día, ¿cómo estamos tratando al resto, a los que no vienen de nuestra tradición? Yo no quiero que esto ni se mencione, pero yo escucho muchas veces cierto rechazo hacia cristianos que provienen de otras denominaciones. No aquí, pero a veces en internet, a veces en video en YouTube. Y pareciera que los cristianos estamos más preocupados de nuestra tradición, de nuestra doctrina, que del verdadero mensaje de nuestra doctrina. Yo no estoy diciendo que está mal lo que creemos, lo que sostenemos, pero nosotros no podemos seguir ese camino, pretendiendo ser mejores que otros creyentes. O mirar con mala cara a alguien que venga a la iglesia, a lo mejor con pelo teñido, así, un punk, no sé. Usted me entiende la idea, ¿ya? No quiero herir sensibilidades de nadie, pero usted me entiende. A veces pensamos que la iglesia es el lugar de pura santidad, de vestirse bien. Y sí, está bien hacerlo, está bien vestirse bien, estar ordenado, limpio, pero a veces van a llegar personas que no van a estar limpias. Tal vez no han llegado todavía porque no estamos preparados, pero tal vez van a llegar de otros contextos educacionales, sociales, políticos, religiosos, qué sé yo. ¿Estamos preparados para recibirlo? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen? ¿Nos vamos a afectar? ¿Vamos a discrepar? ¿Vamos a decirle que esta no es la iglesia para ellos, que hay otras iglesias? No. Lo siento, pero yo no veo nada en la Biblia que me diga que debamos hacer acepción de personas. Nada. Absolutamente nada. Y esto que ellos también estaban viviendo, nosotros también podemos aplicarlo.
que nuestras tradiciones, nuestra forma de hacer las cosas realmente no es lo más importante. Podemos cambiar algo en la iglesia. Puede que haya algún cambio más adelante. ¿Y qué vamos a decir? Es que esto nunca se ha hecho así en la iglesia. No, es que las cosas no se hacen así aquí. Ya, pero ¿eso es lo que dice la Biblia o eso es lo que tú haces? Es tu práctica. Hay una gran diferencia. Nosotros vamos a hacer lo que dice la Biblia, pero hacemos muchas cosas que no necesariamente están normadas aquí. Un ejemplo clásico, ¿cada cuánto hay que cenar? ¿Cierto? Eso es nuestra tradición. Nosotros dijimos una vez al mes. Hay creyentes que lo hacen todos los domingos. Hay creyentes que lo hacen una vez cada 6 meses. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Es un ejemplo de tantos. Finalmente, en el versículo 18, y con esto termino, esta es la conclusión a la que llega la iglesia. No todos, porque hay judaizantes que se arrepintieron y cambiaron su forma de ver las cosas, pero hay muchos que no, que van a seguir con esto. Y más adelante vamos a ver en Hechos que este tema va a volver a salir. Dice en el versículo 18, entonces oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiero leer este versículo. No lo busque, yo lo voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Quiero que se quede con esta imagen para mostrar que todo esto que pasó y que había pasado antes, en verdad, no era tan importante. Fíjense en lo que ocurre aquí, en esta escena. Apocalipsis 7, versículo 9 al 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Se da cuenta que todas esas diferencias algún día van a dar exactamente lo mismo? Y Pedro ya estaba entendiendo eso, y la iglesia ya estaba entendiendo eso, y nosotros creemos eso. No hagamos acepción de personas. No es de dónde naces, lo que tienes, lo que no tienes, lo que te gusta, lo que no te gusta. Lo que define quién eres es qué has hecho con el mensaje que has recibido. Eso determina quién eres. ¿Y qué has hecho con el mensaje que te ha sido entregado? ¿Qué has hecho con Jesucristo? Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este recuento, esta recapitulación que nos ayuda a profundizar acerca de tus verdades. Gracias porque eres un Dios que pudo perfectamente habernos dado la espalda y quedarse solamente con su pueblo escogido. Pero por amor, por misericordia, Señor, decidiste extender tu evangelio también a nosotros, Señor, que no somos dignos. Ayúdanos a entender eso, que no somos dignos y que asimismo podemos también extender este mensaje a otros también, sin discriminar, sin mirar en menos, sin pensar que somos algo, porque no somos nada, Señor, si no es por ti. Te rogamos, Señor, que este mensaje pueda perdurar en nuestro corazón y guiarnos, Señor, a nuevos cambios. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.